celular, cómo es que el cáncer logra darse paso y crear todo su microambiente para que pueda subsistir, cuáles son las características que tiene el cáncer. Sabemos que es la quimioterapia. Ahora vamos a entrar a lo que es qué tenemos a la mano, qué medicamentos, qué fármacos tenemos para usar como agentes antineoplásicos. ¿Ya? Tenemos varios, ¿no? Hay una gran clasificación, muchas de ellas incluso no se logran distinguir unas de otras porque tienen metabolismos similares, tienen similar acción, pero básicamente los vamos a dividir en agentes activantes, análogos de platino, antimetabolitos, agentes que interactúan con topoisomerasas, ya vamos a ver qué son los topoisomerasas, los agentes antimicrotúbulos, los inhibidores de quinasa, proteasomas, una miscelánea que no se pueden agrupar en ninguno de los grupos, y también, como hemos mencionado hace rato, los agentes hormonales, porque los agentes hormonales también son tratamiento antineoplásico, también es fármaco de color. ¿Ya? Vamos a empezar por cada uno de ellos. Vamos a reconocerlos, vamos a ver cuáles son los principales fármacos de cada uno de estos grupos. En la medida posible explicar cómo actúan y cuáles son los efectos adversos que tienen, sobre todo. ¿Ya? Cuáles son los efectos adversos, cuál es la toxicidad que les queda, para que podamos identificarlos cuando los desempeñemos en la práctica diaria. ¿Ya? Vamos a empezar por los agentes alquilantes. Los agentes alquilantes van a dañar la función celular a través de las uniones covalentes del grupo amino. Es decir, en la cadena de ADN entre grupo amino y grupo amino, este agente alquilante se va a meter ahí y va a romper esa unión. Y como se va a romper esa unión, por lo tanto, ya no se va a llevar a cabo la replicación del ADN. Y esa célula va a ser una célula dañada y por lo tanto va a ir a la. También los grupos carboxilo, sulfidrilo y fosfato. Se va a subdividir en otros grupos, en alquilsulfonatos, acidinas, triacinas, mostrasas nitrogenadas y nitrosuinas. Acá el principal representante de todo este grupo de agentes alquilantes va a ser la ciclofosfamida. ¿Ya? Va a ser el principal representante, la ciclofosfamida y la ifosfamida. Van a ser fármacos que permanentemente vamos a usar en oncología. Y no solo en oncología, ciclofosfamida también está indicada, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas autoinmunes o en pacientes que van a ser sometidos a trasplante o que han sido sometidos a trasplante y tienen mantenimiento farmacológico. Entonces, en ellos también usamos ciclofosfamida. Entonces, es importante saber cómo actúa. Más o menos esta es su estructura molecular. Tienen un anillo con dos moléculas de cloro. Todas tienen unido cloro en su molécula. Ciclofosfamida e ifosfamida son bastante similares, ¿ya? Solo que ifosfamida tiene un grupo nitrogenado. El mecanismo de acción va a ser mediante la ruptura de este grupo amino. ¿Ya? Va a fosforilar este grupo amino y por lo tanto la estructura normal se va a romper y va a dar una cadena completamente lineal. Esta cadena lineal ya no va a ser capaz de replicarse. Entonces esta cadena lineal de ADN ya no se va a replicar normalmente. La ciclofosfamida y la ifosfamida van a pasar por un ciclo de activación. ¿Ya? La ciclofosfamida se va a oxidar y va a dar lugar a este fármaco que es el hidroxiciclofosfato.
Este a su vez va a dar lugar a la aldofosfamida y a la acroleína y finalmente a la mostaza fosforamida. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque estos metabolitos van a explicar uno de los efectos adversos que tiene la ciclofosfamida y la difosfamida, ¿ya? Que ya vamos a explicar. La acroleína va a ser un metabolito de la ciclofosfamida que se va a evacuar por vía renal y vía urinaria, y la característica que tiene es que es bastante vesicante. Entonces la acroleína puede producir sangrados vesicales, ¿ya? Es por eso que tenemos que tener cuidado cuando administramos ciclofosfamida y cuando administramos difosfamida. Generalmente la acroleína no va a tener actividad metabólica, no va a tener actividad aminoplásica. La que va a tener actividad aminoplásica va a ser la mostaza, ¿ya? Entonces ya sabemos más o menos que es un medicamento que va a interactuar a nivel de las cadenas de ADN entre grupo amino y grupo amino, es decir, proteína y proteína, ahí se va a incrustar en el ADN y por lo tanto el ADN ya no se va a replicar, ¿ya? Y va a ser un profármaco que su metabolito final va a ser la mostaza y su otro metabolito va a ser la acroleína, que puede causar hematura, puede provocar sangrado vesical, ¿ya? Pero también hay formas en las cuales la célula neoplásica logra escapar a este medicamento. ¿Y cuáles son? Una de ellas es la alteración en la carga y el transporte. Es decir, la célula muchas veces, por decir, pacientes que tienen albúmina baja o que no tienen un buen volumen sanguíneo, no pueden trasladar adecuadamente toda la carga de medicamento que se necesita para llegar al pico que tenga efecto. Entonces, en estos pacientes es más fácil que la célula neoplásica haga resistencia. Otro es que la célula neoplásica repara el daño que ha ocasionado el fármaco. Entonces, todas las células tienen sus propios mecanismos reparadores. Esto también incluye las células neoplásicas. Cuando la célula neoplásica ya logra detectar qué es lo que está causando el daño y logra repararlo, puede escapar a la actividad de la ciclofosfamida. Otra forma es falla para activar las prodrogas, es decir, la ciclofosfamida no logra disociarse en los dos fármacos que hemos visto anteriormente, ¿no? Que son la mostaza y la acroleína. Entonces, cuando a veces faltan enzimas, etcétera, que hagan que esa molécula se disgregue, entonces ahí también se produce resistencia. Hay una detoxificación enzimática incrementada, es decir, la célula por sí misma logra eliminar todo el fármaco. Elimina todo el fármaco, por lo tanto el fármaco no llega a interactuar con el ADN y entonces la célula logra escapar del daño producido por la ciclofosfamida. Y hay una expresión alterada de genes que codifican la fructosa, es decir, ya, la molécula logró llegar al ADN, la dañó, y entonces esta célula debería ir a muerte celular, pero ha buscado la forma de que no se envíe la señal para que se dé muerte a la célula. Por lo tanto, la célula, a pesar de su daño estructural en el ADN, sigue persistiendo y por lo tanto ya no responde al medicamento. ¿Cuáles son las toxicidades principales que produce la ciclofosfamida? Es importante que lo recuerden, ¿ya? Primero, puede causar náuseas y vómitos. Generalmente las náuseas y vómitos pueden darse 2 a 3 horas después de la inclusión de ciclofosfamida y puede permanecer por lo menos 48 a 72 horas, ¿ya?
es más o menos el tiempo en el que se producen las náuseas y los vómitos. Esto es un promedio, puede variar de paciente en paciente. Hay pacientes a los cuales las náuseas y vómitos les da posteriormente, o hay algunos pacientes que toleran bien este problema. También produce toxicidad en la médula ósea, por lo tanto bajan las cuentas de un hemograma normal. Puede bajar el valor de neutrófilos, puede bajar el valor de hemoglobina y puede bajar el nivel de plaquetas. Pero básicamente lo que más se va a ver afectado va a ser la cantidad de leucocitos, es decir, la cantidad de células de defensa. Y esto es básicamente porque las células de defensa se replican mucho más rápido que nuestras células de nuestros glóbulos rojos. Por lo tanto, van a afectar más a este grupo celular. También producen toxicidad renal y vesical. Y esto es básicamente por los que les decía. Uno de los metabolitos que se va a producir a partir de la activación de la ciclofosfamida y de la ifosfamida es la acroleína. La acroleína va a producir daño en las paredes de la vejiga y en las paredes de todo el tracto urinario. Y producto de ese daño se puede ocasionar hemorragia. Esto se da principalmente con la ifosfamida, más que con la ciclofosfamida. Por lo tanto, la ifosfamida necesita un protector, un antídoto, que es el mesna. Que es el mesna. Entonces, ifosfamida siempre tiene que ir de la mano con mesna. ¿Y qué hace el mesna? El mesna recubre las paredes de la vejiga de tal forma que la acroleína se une a esta molécula, a este mesna, y se elimina sin dañar las paredes de la vejiga. ¿Ya? Ciclofosfamida no es necesario que vaya con mesna. Se puede evitar la toxicidad renal y vesical hidratando bien al paciente, poniéndole bastantes líquidos para que pueda tener un buen flujo urinario. Pero ifosfamida, que sí da una cantidad mayor de acroleína, sí causa cistitis hemorrágica, se llama, es decir, sangrado por vías urinarias. ¿Ya? Entonces siempre tiene que ir con esto. Eso es importante que lo vean. También produce neumonitis intersticial y fibrosis pulmonar. Aún no se ha determinado cuáles son las causas que lleven a que estos fármacos produzcan el daño a nivel intersticial y fibrosis pulmonar. Se cree que hay un cierto grado de daño alveolar, pero todavía no se ha establecido. También causa alopecia, ¿ya? Es decir, caída de cabello, cejas, etc. No es una gran magnitud, pero sí puede ocasionar. También produce toxicidad gonadal, teratogénesis y carcinogénesis. Al dañar las moléculas de ADN, pueden producir células aberrantes, células que después se pueden transformar en neoplásicas. ¿Ya? Entonces, sí tiene cierto potencial para generar nuevas neoplasias. ¿Ya? También producen toxicidad gonadal, por lo tanto, puede llegar a producir esterilidad en varones y en mujeres un corte del ciclo menstrual. ¿Ya? Inmediatamente a la infusión puede llegar a producir reacciones alérgicas. Por lo tanto, es importante que antes de la infusión se use un poco de corticoides y antihistamínicos. ¿Ya? Y como les mencionaba, llega a producir inmunosupresión, básicamente porque hay disminución de los leucocitos por la toxicidad a nivel de la médula ósea que produce. Entonces, lo que quiero que recuerden acá es que la toxicidad renal y vesical importante, ¿ya? Que puede producir toxicidad renal y vesical, que puede producir toxicidad en médula ósea y que puede ser carcinogénico. Básicamente esos tres. ¿Ya? Eso es lo que recuerden de ciclofosfamida o de este grupo de fármacos. Aquí este es un resumen más o menos de
de los medicamentos de los agentes alquilantes. ¿Ya? Como les mencionaba, tienen algunos grupos, ¿no? En el grupo alquilsulfonato tenemos memanustina, que se usa básicamente en neoplasias hematológicas, leucemias, menos en linfomas casi no se usa, pero más que en todo se usa en leucemias. ¿Ya? Es un agente, tiene los efectos tóxicos de un agente alquilante típico, que son los que he mencionado: toxicidad renal, toxicidad vesical, mielosupresión, etc. Y actualmente tiene varios estudios en desarrollo con rituximab. Vamos a hablar de rituximab más adelante, que es un anticuerpo monoclonal muy usado en neoplasias hematológicas y actualmente también en problemas autoinmunes. Busulfán también es otro alquilsulfato que también produce básicamente fibrosis pulmonar, hiperpigmentación, trombocitopenia, etc. Generalmente el busulfán lo usan más en pacientes que van a ser sometidos a trasplante de médula ósea, en leucemia mielogénica crónica, ¿ya? Otros, tiotepa, que se usa bastante, bueno, no bastante, se usa ocasionalmente en cáncer de mama, cáncer de ovario. No es muy usado en realidad, ¿no? Melphalan, que se usa en mieloma múltiple refractarios, en cánceres de ovario también refractarios, que ya van en tercera, cuarta línea de quimioterapia, y les puede dar la ciclofosfamida. La ciclofosfamida se usa en una variedad de tumores, ¿sí? Se usa en cáncer de mama, se usa en linfomas, se usa en otro tipo de tumores sólidos, pero básicamente quiero que recuerden que la ciclofosfamida es bastante usada en linfomas y cáncer de mama. ¿Ya? Pero recuerden, linfomas y cáncer de mama, ciclofosfamida. Su biodisponibilidad es más o menos mayor al 75% cuando se administra. Viaja bastante, más del 60% unido a proteínas. Entonces, cuando un paciente tiene disminuida la capacidad de proteínas, la albúmina en sangre, su biodisponibilidad disminuye también. ¿Ya? No es tan efectiva como en pacientes que tienen un nivel de albúmina adecuado. Su excreción es básicamente urinaria a las 24 horas, más o menos de 3 a 12 horas es renal su excreción. Su excreción hepática es baja. Como les decía, básicamente produce náuseas y vómitos, supresión de médula ósea, alopecia, letargia y cistitis hemorrágica. Y la ifosfamida también tiene un gran campo de acción en varios tumores sólidos. Básicamente en linfomas también se puede ver, se usa bastante en cáncer testicular, en sarcomas, ¿ya? En sarcomas se usa bastante la ifosfamida, y bueno, algunos tumores osteogénicos o sarcomas de partes óseas, ¿ya? Los efectos secundarios son similares a la ciclofosfamida, y como les decía, siempre se tiene que ir con mezcla, ¿ya? Para evitar la cistitis hemorrágica o la cistitis. Entonces, recuerdo, ciclofosfamida, mama y linfomas. Ifosfamida, cáncer testicular, sarcomas y también linfomas, ¿ya? Básicamente recuerden eso. Efecto secundario más importante es la cistitis hemorrágica, náuseas y vómitos, y la alteración de la médula ósea. Entonces puede producir inmunosupresión, ¿no? Y que recuerden que la ifosfamida siempre va con mezcla, ¿ya? Para evitar la cistitis hemorrágica. Otro grupo de agentes alquilantes son las nitrosurias. En las nitrosurias tenemos la carmustina y la streptomicina, ¿ya? Estos son poco usados. La carmustina generalmente en tumores cerebrales, en gliomas, glioblastomas multiformes, etc. También puede producir
mielosupresión y toxicidad pulmonar, fibrosis pulmonar, tos persistente, etc. Y esta va a tener una toxicidad acumulada, es decir, que mientras más usemos, más riesgo hay de que produzca fibrosis pulmonar, ¿no? La streptomicina puede producir nefrotoxicidad y daño de la nefrona, que es la unidad básica del riñón, un daño permanente de la nefrona. Otro grupo de agentes alquilantes son los triacenos. Los triacenos, principalmente tenemos la carbazina y temozolomida. Estos son importantes. La carbazina se usa generalmente en pacientes que tienen melanoma y linfoma de Hodgkin, ¿ya? También producen mielosupresión, náuseas y vómitos. La carbazina se puede administrar intravenosa o intramuscular, pero básicamente aquí lo usamos intravenoso. La temozolomida es un fármaco vía oral, se administra de manera oral y se usa básicamente en tumores del sistema nervioso central, básicamente gliomas multiformes o gliomas de alto grado. Si recuerdan la clase anterior, hablábamos de los gliomas de alto grado, que eran gliomas poco diferenciados, ¿no? Grupo 3, grupo 4 de los tumores de la OMS. Entonces, en ese tipo de tumores, ahí usamos la temozolomida, ¿ya? Y básicamente los efectos secundarios son los mismos: náuseas, vómitos. Este es bastante emetizante, es decir, produce bastantes vómitos. Y mielosupresión, también produce bastante alteración de los hemogramas. La dosis más o menos de la ciclofosfamida varía en realidad, ¿no? Varía de acuerdo a para qué lo estás usando. Por ejemplo, en pacientes que van a ser sometidos a trasplantes se usa hasta 200 miligramos por kilogramo de peso. En pacientes que tienen cáncer de mama se usa 600 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Y se usa cada 21 días. La carbazina generalmente se usa a 2 a 4.5 miligramos por kilogramo de peso, y cuando se usa de acuerdo a la superficie corporal es de 150 miligramos por metro cuadrado. Generalmente nosotros usamos las dosis en base a metro cuadrado, a superficie corporal, ¿ya? Entonces todos los aminoclásicos que usamos, por la mayoría al menos, están basados en superficie corporal. Bueno, aquí tienen también la dosis de ifosfamida, melphalan, etc. La temozolomida es de uso diario, se usa todos los días, más o menos 150 miligramos por metro cuadrado. En promedio, una persona tiene 1.5 metros cuadrados, ¿no? Entonces, vamos hablando de más o menos 200. La presentación de la temozolomida es de 100 miligramos, lo cual representa 2 tabletas vía oral. ¿Ya? Siempre hay que ajustar el tratamiento de acuerdo a cuáles son los efectos secundarios que está presentando. ¿Ya? Bueno, eso entonces en relación a lo que son los agentes alquilantes. ¿Ya? Los agentes alquilantes, medicamentos que interfieren en los grupos aminos del ADN, tienen el principal representante son la ciclofosfamida y la difosfamida, que se usan bastante en tumores sólidos: ciclofosfamida en cáncer de mama, linfomas; ciclofosfamida en cáncer de testículo, linfomas y sarcomas. Su principal toxicidad es hematológica, también produce cistitis hemorrágica y también produce náuseas y vómitos. Y ifosfamida siempre asociado a MESA. Otro grupo de fármacos van a ser los análogos de platino. Los análogos de platino van a tener una acción similar a los agentes alquilantes, es decir, que también van a estar relacionados a la alteración a nivel de las cadenas del ADN. ¿Y cómo van a ser
hacer su actividad. Estos tienen mayor actividad en la fase S. En la fase S decíamos, ¿qué es lo que se da? La síntesis del ADN, ¿verdad? En la fase S se da la síntesis del ADN. Entonces, lo que van a hacer los platinos, van a hacer que también van a formar uniones covalentes entre las cadenas de ADN. Entonces, estas uniones covalentes van a evitar que se unan cadena y cadena de ADN, y por lo tanto van a dar una formación aberrante de la replicación. Por eso es que su actividad es similar a los agentes alquilantes. ¿Ya? También tienen actividad mutagénica, carcinogénica y teratogénica, porque como producen daño del ADN, tienen un potencial para producir células malignas también, células con ADN aberrante. Y se usan bastante en carcinoma de testículo, ovario, también se usa bastante en cáncer de cervix y algunos cánceres de piel. ¿Ya? Esta es básicamente la estructura que tienen los análogos del platino. Este de acá es el cisplatino, que va a ser el promotor o el fármaco, digamos que el ejemplo de todos los demás, ¿no? De los cuales todos los demás han sido sintetizados. Y básicamente los importantes que recuerden es que es el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino, que son los tres fármacos, que son los tres platinos principales que tenemos en el mercado. ¿Ya? Entonces, el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino lo que van a hacer es que van a interactuar o van a meterse entre las cadenas del ADN, rompiendo las cadenas y dando lugar a una síntesis anómala del ADN que se está produciendo en la fase S. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de tres maneras principales. Primero es la formación de adductos de ADN. Esto es lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos una cadena de ADN que está por una línea y la otra que está por otra línea. Entonces el cisplatino viene y se une acá, en una parte. Se une de tal forma de que la síntesis del ADN que se está dando con la otra cadena ya se bloquea. Y como se bloquea, da lugar a una replicación anómala, lo cual es identificada por los checkpoints, y esta célula es llevada a la muerte celular. Esa es una forma. Pero otra forma, sobre todo en el oxaliplatino, se ha detectado esto, es que produce estrés de biogénesis ribosómica. ¿Qué significa esto? Que produce los ribosomas van a ser organelas dentro de la célula que se van a encargar de sintetizar proteínas. Es decir, toda la información que está trayendo el ADN en una célula normal, esa información es captada por este ribosoma y lo transforma en proteínas. Y estas proteínas van a dar pues toda la constitución normal de una célula, ¿no? Entonces, cuando interactúa con oxaliplatino, este ribosoma empieza a trabajar de más, produce demasiadas proteínas y producto de este exceso de proteínas, el volumen celular también aumenta de tal forma de que es detectada por el checkpoint y por lo tanto también es eliminada. Y otra forma en la cual actúan los platinos es mediante puentes cruzados entre cadenas de ADN. Es decir, no solamente se une a una cadena, sino que hace un puente entre una cadena y otra, bloqueando la síntesis del ADN. Entonces lo que se está transcribiendo se detiene y ya no continúa con la síntesis normal de ADN. Entonces eso es básicamente lo que hacen los platinos. ¿Ya? Sin embargo, también las células buscan la forma de evadir este daño que están sufriendo por los análogos de platino, y lo hacen mediante estos mecanismos. Primero es la acumulación reducida, al igual que con los agentes alquilantes.
puede darse la posibilidad de que no hay una buena biodisponibilidad en sangre del medicamento. Por lo tanto, como no hay una buena biodisponibilidad, no llega la cantidad necesaria a la célula y por lo tanto no actúa de manera adecuada. Otra forma es la inactivación, es decir, la célula logra entrar a la célula, el platino logra entrar a la célula, pero viene inmediatamente una proteína que la reconoce y la inactiva. Por lo tanto, ya no puede llegar al núcleo donde se está dando toda la síntesis del ADN, ¿no? Y la síntesis continúa de manera normal. Otro es el incremento en la reparación del ADN. La célula busca su mecanismo de reparación y una vez que ha encontrado el daño por el ADN, lo repara mediante otras proteínas, entre ellas las topoisomerasas, por ejemplo, ¿no? Las topoisomerasas van a ser como tijeras que detectan las partes mal codificadas, las cortan y la síntesis continúa de manera normal. Entonces, también es un mecanismo por el cual las células tumorales logran escapar a los efectos de los platinos. Otro es la autofagia, es decir, la molécula de platino logra entrar a la célula la reconoce, ve que es algo anómalo, por lo tanto manda a una cápsula a envolverlo y se vuelve inactivo. Entonces se vuelve intracelular y es devorado por la misma célula. Hay una tolerancia incrementada al daño del ADN, entonces el platino ha logrado ingresar a la célula y también ha logrado ingresar al núcleo y se ha pegado al ADN, pero a pesar de eso la célula sigue su proceso porque tiene una buena tolerancia al daño del ADN, entonces sigue su camino, ¿no? Las células tipo stem cell son células precursoras, es decir, la célula se puede morir, pero como es una célula primigenia, al final se puede diferenciar en otra y continúa su duplicación de manera normal. Entonces, mediante todos estos mecanismos, la célula puede escapar al daño que produce los platinos. ¿Ya? A ver, esta es una forma de cómo hay resistencia al platino, ¿no? Aquí tenemos el cisplatino, por ejemplo. Acá hay una disminución de la acumulación de platino, entonces el platino no llega adecuadamente al ADN y por lo tanto sigue su síntesis, ¿no? O se inactiva el platino y por lo tanto la otra cadena sigue normal su síntesis. También se puede producir daño en el DNA, se produce daño, pero hay mecanismos reparadores y por lo tanto la célula sigue su camino. Lo ideal es que cuando se pegue la molécula de platino a la célula, a la cadena de ADN, esta vaya a la muerte celular. Empecemos por el cisplatino. Como les mencionaba, tenemos principalmente tres platinos que tenemos que recorrer: el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino. ¿Ya? Empezamos con el cisplatino. El cisplatino generalmente es abreviado con el CDDP, que significa cis-diamono-dicloroplatino. Como hemos visto en su estructura, tiene dos estructuras de cloro, ¿no? Viene en solución inyectable, ¿ya? No viene en presentación oral, solamente viene en presentación endovenosa. Generalmente las indicaciones son carcinomas escamosos de cabeza y cuello, testículo, ovario, cérvix, en menor cantidad en mama, endometrio, gastrointestinal, pulmonar. Básicamente, cérvix, cabeza y cuello, testículo, ovario, ¿ya? Básicamente esas son las indicaciones del cisplatino. Cuando no debemos usar cisplatino, y eso tienen que recordarlo bastante, es cuando la creatinina en sangre es mayor a 1.5. ¿Ya? Es mayor a 1.5.
cuando hay alergia al fármaco o cuando tenemos una fracción de eyección menos del 45%. ¿Y por qué no debemos usar cuando tenemos la creatinina en 1.5? Porque la excreción de los platinos en general es por vía renal. ¿Ya? Y si no tenemos una función renal adecuada, entonces esto se va a quedar atrapado en las nefronas y va a producir un daño renal irreversible y va a llevar a fallo renal irreversible. Entonces no se debe usar cuando los pacientes tienen creatinina mayor a 1.5 o cuando la depuración de creatinina sea menor de 40. ¿Ya? Lógicamente, cuando hay alergia al fármaco no se debe usar, y cuando la fracción de eyección es menor de 45, la fracción de eyección del corazón, del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Esto se determina mediante un examen que se llama ecocardiografía. Mediante ecocardiografía se ve qué capacidad tiene el corazón para contraerse adecuadamente. Y eso se mide mediante la fracción de eyección. La fracción de eyección es la cantidad de sangre que se logra expulsar del ventrículo izquierdo. Si esa cantidad de sangre es menor del 45% del volumen, entonces no se debe usar cisplatina. La infusión es endovenosa, se puede dar en 1 hora, se puede dar en 2 horas o se puede dar en infusión continua de 24 horas. Eso va a depender de qué esquema estamos usando y qué neoplasia estamos tratando. ¿Ya? Las dosis pueden ir desde 40 miligramos por metro cuadrado hasta 100 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Esto también depende de qué tipo de neoplasia estamos tratando. Generalmente, si son neoplasias escamosas de cabeza y cuello, las dosis son mayores, ¿no? Pero si por ejemplo son cánceres de cervix, las dosis son menores. Y como esta tiene metabolismo renal y se va a excretar por los riñones, por la orina, hay que hidratar bien al paciente para que pueda eliminar todos los metabolitos que producen los platinos. Porque de manera contraria, se pueden quedar atrapados en los riñones y producir un daño renal permanente. ¿Ya? Los efectos que van a producir básicamente es la mielosupresión. También producen toxicidad de la médula ósea. También van a disminuir nuestras células de defensa. También producen neutropenia, ¿ya? Baja de los neutrófilos. Como les decía, como estas tienen excreción renal, van a ser eliminadas por el riñón. Si no hay una adecuada hidratación, pueden quedar atrapadas en estos túbulos renales y a partir de ahí producir una lesión tubular renal irreversible. Los platinos son moléculas grandes, son moléculas bastante grandes y pesadas. Por eso es que hay siempre una gran posibilidad de que queden atrapadas en los riñones y produzcan un daño renal irreversible. También pueden producir ototoxicidad, es decir, disminución en la capacidad para escuchar. Y no solamente disminución en la capacidad para escuchar, sino también puede producir neurotoxicidad, es decir, sensación de adormecimiento en manos y pies, dolores tipo calambres, también pueden llegar a presentar. Y son bastante hematógenos también, son altamente hematogénicos. Entonces, producen bastantes náuseas y vómitos. Lo que se recomienda cuando se administre este fármaco a los pacientes es que se les hidrate de una manera adecuada, que se les ponga un bastante tratamiento endovenoso antiemético. Entonces ahí tienen que entrar bastante los corticoides, el ondansetron, ¿ya? Entonces hay que hidratarlos bien a estos pacientes. Otro platino es el carboplatino. El carboplatino va a ser un derivado del cisplatino, ¿ya?
también va a tener presentación endovenosa únicamente, ¿ya? Solamente viene presentación, no hay envío oral. Es una solución inyectada. Como al igual que todos los platinos, su mecanismo de acción va a ser la unión covalente al ADN, ¿ya? Mediante aductos de ADN, mediante puentes, etc. Se va a usar bastante el carboplatino en cáncer de ovario. También se usa en cáncer de mama, ¿ya? También en cáncer de endometrio, en gastrointestinales y también en neoplasias pulmonares, es decir, en cáncer de pulmón. Entonces, indicaciones básicas: ovario, mama, pulmón, ¿ya? Básicamente eso. Las contraindicaciones van a ser en aquellos pacientes que sean alérgicos al fármaco. En estos, este medicamento también se va a eliminar mediante vía renal. Sin embargo, para dosificar el carboplatino, a diferencia de los otros fármacos que lo hacemos mediante peso o mediante superficie corporal, esto lo vamos a medir mediante la depuración de creatinina y el área bajo la curva. El área bajo la curva va a ser la cantidad de fármaco que se encuentra biodisponible de acuerdo a la función renal del paciente. Y esto lo vamos a sacar mediante una fórmula, que es más o menos la depuración de creatinina del paciente, que también se calcula mediante una fórmula, o que a veces mediante un examen de laboratorio lo puede solicitar. Se le suma 25 y se le multiplica por la cantidad de AUCs, ¿ya? Si queremos a 5 AUCs, lo multiplicamos por 5. Si queremos por 6 AUCs, lo multiplicamos por 6. Esto nos garantiza de que le vamos a dar la cantidad que pueda tolerar su función renal, ¿ya? Si tiene una función renal disminuida, entonces la depuración de creatinina también va a ser disminuida y la dosis va a ser menor. Va a ser una cantidad que pueda tener su función renal. Los efectos adversos que produce es que también va a producir mielosupresión, pero también va a producir un daño a nivel de toda la mucosa del tracto gastrointestinal, dando lugar a la mucositis. Entonces se va a descamar, se va a desprender todo el tejido epitelial de la boca, de nuestro sistema digestivo, intestino delgado, intestino grueso, e incluso de la región rectoanal, ¿no? Entonces todo eso, y esa mucositis nos puede llevar a dificultad para deglutir y eventualmente a náuseas y vómitos. Puede producir también urticaria, exantema, pero es en menor proporción. Básicamente lo que produce es mielosupresión y mucositis, ¿ya? Mielosupresión y mucositis. Y el otro platino representativo de los grupos de los platinos es el oxaliplatino, ¿ya? El oxaliplatino va a ser un platino diferente a los demás, ¿ya? Básicamente es un mecanismo de acción, más que el entrecruzamiento y la formación de aductos, como lo hace el cisplatino y el carboplatino, va a ser mediante el estrés ribosómico que les he dicho. Es decir, que produce tantos ribosomas, tanta actividad metabólica, que produce un estrés dentro de la célula que la lleva a la apoptosis. Básicamente el oxaliplatino lo usamos en cánceres colorectales, colon, recto, gastrointestinales, hígado, páncreas y vías urinarias. Entonces, básicamente en cánceres de todo el sistema digestivo: estómago, colon, recto, páncreas e hígado, ¿ya? El oxaliplatino, su principal efecto secundario va a ser la neurotoxicidad. Entonces, va a producir más trastornos neurológicos que los anteriores. Y por lo tanto, los déficits sensitivos de manos y piernas pueden ser más significativos que los anteriores, ¿ya? También puede producir broncoespasmo,
pero en realidad es en menor cantidad. Básicamente lo que produce es neurotoxicidad. Y eventualmente también puede producir mielosupresión. La infusión es vía endovenosa. Es vía endovenosa y dependiendo del esquema que usemos se puede pasar en 2 horas aproximadamente, 1 a 2 horas. ¿Ya? Y la característica que tenemos que recordar con oxaliplatino es que solamente se debe diluir en dextrosa. No puede ir diluido en cloruro de sodio, porque cuando esto se diluye en cloruro de sodio empieza a presentar precipitados. Y los precipitados empiezan a producir dolor y bastante irritación de las venas. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ir exclusivamente en dextrosa. Como les decía, estos básicamente es bastante neurotóxico. ¿Ya? Bastante neurotóxico, puede producir mielosupresión y ototoxicidad. La precaución que hay que tener con oxaliplatino también es la renal, porque igual que todos los platinos, se excreta por vía renal. Cuando la depuración de creatinina del paciente es menos de 40, no se debe administrar oxaliplatino. Cuando la depuración de creatinina es menos de 40, no administrar oxaliplatino. ¿Ya? Entonces, básicamente un resumen, carboplatino básicamente lo usamos en el cáncer de ovario avanzado o en la adyuvancia, es decir, pacientes con cáncer de ovario que han sido sometidos a cirugía y que necesitan quimioterapia posterior a la cirugía para asegurarnos de que no haya retorno de linfoma. En esos casos, usamos carboplatino. Hay algunos estudios que se han hecho con carboplatino intraperitoneal, es decir, se inyecta directo dentro del abdomen. Lo cierto es que hasta el momento no ha dado todavía grandes resultados. ¿Ya? El cisplatino, generalmente en cánceres testiculares, en cáncer ovárico metastásico, en cáncer de cabeza y cuello, pero de tipo escamoso, ¿ya? Los cánceres escamosos de cabeza y cuello, cáncer de vejiga, en algunos cánceres de mama metastásicos, pero no tan frecuentemente, generalmente se usa antes carboplatino que cisplatino, en cáncer de cuello uterino, ¿ya? Y en cáncer de pulmón también se puede utilizar bastante cisplatino, ¿ya? Se puede usar con otros fármacos como la vincristina, bleomicina, doxorubicina, 5-fluoracilo, etc. Bueno, entonces, sabemos, ¿no? Platinos, un mecanismo de acción mediante formación, interfieren con la síntesis del ADN, ya sea formando ductos, puentes o si no con estrés ribosómico, ¿no? Básicamente lo que quiero que recuerden es que son altamente nefrotóxicos porque se excretan por vía renal. Por lo tanto, hay que evitar darle a los pacientes que tengan creatinina mayor a 1.5. ¿Ya? Y que son 3 principalmente: el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino. ¿Ya? El cisplatino es el más nefrotóxico, mientras que el carboplatino se ajusta a la función renal. Y el oxaliplatino se usa más en pacientes que tienen tumores gastrointestinales. ¿No? Principalmente sus efectos adversos son el daño renal y la neurotoxicidad y la mielosupresión. ¿No? Bueno, entonces eso es referente a los análogos de platino. ¿No? ¿Hasta acá? ¿Todo claro? Listo. Otro grupo de fármacos van a ser los antimetabolitos. Los antimetabolitos también van a actuar a nivel del ADN. Lo que van a hacer es que a este nivel tenemos unas moléculas que son las bases nitrogenadas.
Entonces, los antimetabolitos lo que hacen es que van a simular ser estas sustancias. Simulan ser estas sustancias. Sustituyen a las células, a las moléculas normales que están en estos lugares, en estos puentes, los sustituyen y de tal forma que cuando llega la síntesis no se lleva a cabo y la célula va a la apoptosis. A diferencia de los agentes alquilantes que actúan a nivel del puente, de este puente. Mientras que los platinos se pegan en toda esta estructura, se enganchan ahí, ¿no? Entonces así es como actúan los antimetabólicos. Esto básicamente es el ciclo celular, ¿no? Tenemos la fase G1, la fase G2, la fase de síntesis, ¿no? Y en esta fase S, donde se está produciendo la división celular, es que estos antimetabolitos se van a unir a la molécula, a la cadena de ADN, evitando de que se lleve a cabo la síntesis de ADN. Los antimetabolitos se van a dividir también en antifolatos, en fluorocarbamidinas y bueno, otros que no están clasificados en los anteriores. Los antifolatos van a ser tres principalmente: el metrotexate, el pemetrexed y el pralatrexate. Inhiben la dihidrofolato reductasa. Esta es una molécula que la dihidrofolato reductasa hace que esta UMP se forme a TMP, y este TMP va a ser el que va a ir a formar la cadena de ADN. Pero como estos medicamentos inhiben esta vía, por lo tanto no se produce esto y se bloquea la síntesis celular. ¿Ya? Entonces va a producir una alteración, una ruptura en el ciclo de la formación de la tiamina, y por lo tanto esta tiamina no se va a unir con la adenina, que se supone que es su pareja, ¿no? Y por lo tanto no se lleva a cabo el ciclo celular. Esto más o menos es el mecanismo de acción de los antifolatos, ¿ya? Van a inhibir también la timidatosintasa, que va a hacer que la dihidrofolato reductasa forme la translocación a tiamina, y por lo tanto no se va a llevar a cabo el ciclo celular. Los mecanismos de resistencia van a ser mediante alteraciones en el transporte y alteraciones en las enzimas diana. Es decir, si esta enzima está dañada, entonces esta va a pasar normalmente hacia tiamina y va a poder seguir con el ciclo celular. Básicamente producen mielosupresión, toxicidad gastrointestinal, nefrotoxicidad y mucositis. Y básicamente el ejemplo de este grupo de fármacos va a ser el metrotexate, ¿ya? El metrotexate va a ser un fármaco bastante usado en varios tipos de neoplasias. Puede tanto en linfomas no Hodgkin, en tumores del sistema nervioso central, en cánceres de mama, cánceres de vejiga, incluso algunos sarcomas, ¿ya? Incluso el metrotexate es usado también, al igual que la ciclofosfamida, en pacientes que han sido sometidos a trasplante o pacientes que tienen problemas de índole autoinmune. Básicamente su toxicidad va a ser la mucositis, producen diarrea, mielosupresión y también producen falla renal. Entonces siempre que cuando se administra metrotexate hay que tener bastante cuidado con la función renal, porque su excreción va a ser básicamente renal. Y también son moléculas grandes, por lo tanto también pueden quedar atrapadas en los riñones y producir falla renal permanente. El
antifolato. ¿Ya? Básicamente el pemetrexed se va a usar en tumores de pulmón, en cánceres de pulmón. ¿Ya? Y en mesoteliomas, los mesoteliomas son cánceres de la pleura. La pleura, como sabemos, es la capa que mueve el pulmón. Entonces, cuando hay cáncer a ese nivel, también se usa pemetrexed, que también es un antifolato. Y puede producir mielosupresión, rash, mucositis, diarrea y fatiga. Y el otro es el pralatrexate, que es menos conocido, ¿no? Pero básicamente tienen que recordar el metotrexate y el pemetrexed. Los antifolatos interfieren con la vía del ácido fólico, ¿ya? Interfieren con la vía del ácido fólico. Y el ácido fólico es necesario para el metabolismo de todo nuestro sistema inmunológico en general. Entonces, a estos pacientes que están recibiendo estos medicamentos es necesario suplementarles con ácido fólico. Otros antimetabolitos son las 5-fluoropirimidines. Estas van a inhibir la timidatosintasa, que es esta de acá, que básicamente lo que va a hacer es dar lugar a una fosforilación, es decir, le agregan un fósforo acá para dar trifosfato y que se pueda unir a las moléculas de ADN. Básicamente se van a incorporar al ADN y al ARN y por lo tanto van a disminuir su síntesis. Básicamente sus mecanismos de resistencia van a ser las mutaciones en esta proteína, en la timidatosintasa. Cuando hay mutaciones a este nivel que hacen que esta enzima pueda funcionar a pesar del fármaco, entonces las células pueden escapar a la acción de este fármaco. Básicamente lo que van a producir son diarrea, mucositis, mielosupresión, síndrome mano-pie. El síndrome mano-pie es una descamación de la planta de las manos, de la palma de las manos y de la planta de los pies. Una descamación, a veces con dolor y con bastante sensibilidad. Y también va a producir bastante vasospasmo coronario. Básicamente las 5 fluoropirimidinas van a ser usadas en neoplasias gastrointestinales, ¿ya? En cáncer gástrico, en cáncer colorectal, en cáncer de páncreas, en cáncer de hígado, se usa bastante este tipo de fármacos. Y algo que hay que tener bastante cuidado con este tipo de fármacos es el vasoespasmo coronario. Pueden llegar incluso a presentar infartos cardíacos, ¿ya? Entonces siempre antes de iniciar estos fármacos hay que tomarle un electrocardiograma a nuestros pacientes para tener un basal, ¿ya? Tenemos un basal y si nuestro paciente nos manifiesta de que cuando está usando este fármaco le da dolores torácicos tipo opresivos o su frecuencia cardíaca disminuye más de lo normal, menos de 50, menos de 60, entonces ese paciente hay que tomarle un nuevo control de electrocardiograma y ver que no esté haciendo vasospasmo coronario, porque esto incluso los puede llevar a la muerte si es que no actuamos, si es que no nos damos cuenta de que está presentando esto. Generalmente el fármaco representativo de los 5-fluoropirimidinas va a ser el 5-fluorouracilo, ¿ya? El 5-fluorouracilo que va a actuar con el ácido folínico y va a actuar con esto porque al necesitar folatos esto aumenta su capacidad para responder mejor al tratamiento, ¿ya? Entonces aumenta la eficacia de la citotoxicidad por 5-fluorouracilo. Y sin embargo, no hay que dar 5-fluorouracilo en pacientes que tengan mielosupresión o que tengan daño del tracto gastrointestinal grave, ¿ya? Porque esto produce bastante daño también de la mucosa intestinal.
Entonces acá tenemos, ¿no? Este es el metabolito de 5-fluoracilo que se va a unir a esta enzima que se llama timidato sintasa, que lo que va a hacer es que va a dar lugar a esta tiamina que se va a unir a una de estas partes del ADN, ¿ya? Cuando la inactiva, por lo tanto, ya no da lugar a la tiamina y esta secuencia se queda bloqueada, por lo tanto, la síntesis de ADN ya no se lleva a cabo. Para mejorar su actividad metabólica se usa leucovorin. Entonces se ensamblan los dos a la timidato sintasa y mejoran su acción y ya no se produce la síntesis de ADN. La capecitabina es una quimioterapia vía oral, ¿ya? Y básicamente es un profármaco que lo que va a hacer es convertirse en 5-fluoracilo. Una vez que ingresa por la vía oral, sigue un mecanismo de acción que la divide en 3 partes, dándole lugar a 5-fluoracilo. Y este 5-fluoracilo va a ser básicamente este mecanismo por el cual evita la síntesis de ADN. La capecitabina se usa bastante también en cánceres del tracto gastrointestinal, se usa bastante en cáncer gástrico, en cáncer colorectal y también en cánceres de mama que están en tratamiento de mantenimiento o que han progresado a varias líneas de quimioterapia. Entonces, en esos casos se les puede administrar capecitabina, ¿ya? Básicamente tiene que pasar 3 pasos. Primero la hidrólisis, luego pierde una amina y finalmente libera la timidina fosforilasa y se convierte en 5-fluoracilo. Entonces, en resumen, el 5-fluoracilo va a venir en presentación endovenosa nada más, ¿ya? Esta no viene en presentación vía oral. La presentación vía oral es la capecitabina, que en realidad es un profármaco, ¿ya? Entonces vienen inyectadas. Lo que hace es bloquear la enzima timidato sintasa y por lo tanto bloquea la síntesis del ADN, evitando que se forme más tiamina dentro de toda la cadena de ADN. Las indicaciones para usar 5-fluoracilo son los cánceres gastrointestinales, pero también se puede usar en cáncer de mama, en cáncer de vejiga, en algunos cánceres de cabeza y cuello y algunos cánceres escamosos de la piel, ¿ya? Pero básicamente lo usamos bastante en lo que es gastrointestinal, gástrico, colon recto, hígado, páncreas. Ahí es bastante usado el 5-fluoracilo, ¿ya? Hay que tener cuidado con la función hepática, ya que si tenemos un paciente que no tiene una función hepática adecuada, es mejor disminuir la dosis o en todo caso buscar otra alternativa de tratamiento. El metabolismo de este medicamento es netamente hepático, por lo tanto, si no hay una buena función hepática, va a producir mayor toxicidad. Es mejor evitar en pacientes, es mejor reducir la dosis en pacientes que tengan las bilirrubinas más de 5, ¿ya? En ellos tenemos que reducir la dosis. Y si tenemos pacientes que tienen alteración de las enzimas hepáticas, que son el TGO y el TGP, que estén elevadas más de 200, es mejor disminuir o evitar el uso de 5-fluoracilo, ¿ya? Cuando se usa capecitabina, no se muelen las pastillas, no se da media tableta, ¿ya? No se parte, se da la tableta entera. Más o menos la dosis de tratamiento con pastillas es de 1200 miligramos de capecitabina por metro cuadrado. Un paciente más o menos estaría recibiendo 2000 miligramos, ¿no? Al día, lo cual representa unas 4 pastillas más o menos.
Los efectos principales del 5-fluoracilo son las náuseas, producen vómitos, producen mucositis, producen vasoespasmo coronario, como les decía. Vasoespasmo coronario, y pueden producir bradicardia. Entonces son también cardiotóxicos y producen exantema en manos y pies, el síndrome mano-pie, lesiones eritematosas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, que muchas veces se asocian a toxicidad neurológica. La capecitabina, como les decía, es un profármaco que se va a convertir en 5-fluoracilo. Básicamente la toxicidad es similar a el 5-fluoracilo. Y como las tabletas no se mueven, de 1000 a 1250 miligramos por metro cuadrado. Y otros antimetabolitos, por ejemplo, la gemcitabina. La gemcitabina también se va a unir a las moléculas de ADN, a las cadenas de ADN, y por lo tanto también va a disminuir su capacidad de síntesis. ¿Ya? Tienen una cadena enmascarada y tienen un fenómeno de autopotenciación. Producen enzimas que van a sobreestimular su acción. ¿Ya? Como vemos, tenemos cuatro moléculas en el ADN, ¿no? Tenemos la citosina, guanina, adenina y guanina. Pero lo que hace la gemcitabina es que va a incorporar un fosfato. Entonces, este fosfato bloquea esta síntesis de ADN y por lo tanto esta célula ya no va a producir el ADN normal. Se interrumpe y luego se va a la apoptosis. También otros fármacos, tenemos acá los análogos de purinas como la fludarabina, cladribina, gemcitabina, la citarabina. Todos estos fármacos generalmente se usan en neoplasias hematológicas. ¿Ya? Lo que usamos en neoplasias sólidas, en tumores sólidos, son la gemcitabina, el fluoracilo y la capecitabina. Bueno, como decía, el mecanismo de acción es el mismo, ¿no? Interrupción de la síntesis del ADN para que la célula vaya a apoptosis. Se meten dentro de estas moléculas de donde nacen estos puentes. Por lo tanto, ya no se forman los puentes y ya no se produce la síntesis del ADN. Los purínicos, básicamente estos son fármacos que se utilizan en neoplasias hematológicas. Este es un amplio grupo de fármacos, ¿no? Lo que quiero que recuerden de acá son básicamente estos tres fármacos: el metrotexate, el 5-fluoracilo y la capecitabina. ¿Ya? Metrotexate, 5-fluoracilo y capecitabina. El metrotexate es un antifolato, ¿no? Interfiere con el ácido fólico. Se usa bastante en neoplasias hematológicas, linfomas, también en algunos cánceres de mama, en cáncer de vejiga. Su efecto adverso son el daño renal, puede producir también neumonitis, también mielosupresión. El 5-fluoracilo, que inhibe la timidatosintasa y que se usa en neoplasias básicamente gastrointestinales, ¿no? Colon, recto, hígado, etc. Y que sus efectos secundarios son la diarrea, la mielosupresión, el síndrome mano-pie y el vasoespasmo coronario, que puede llegar a producir incluso infartos de miocardio. Entonces, con 5-fluoracilo, tener bastante cuidado con los infartos. ¿Ya?
y la capecitabina, que es un profármaco que se va a convertir en 5-proleracil. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con los inhibidores de las topoisomerasas. ¿Qué son las topoisomerasas? En el ADN, en la célula, hay bastante información genética. Toda la información genética está en el ADN, que son estas cadenas, ¿no? Estas dos cadenas que se unen entre sí y que luego giran. Este ADN se enrolla, se vuelve un ovillo y se compacta. Las topoisomerasas lo que hacen es desenredar el ovillo. Lo que hacen es que liberan toda esta cadena de ADN de tal forma que se pueda sintetizar adecuadamente y las proteínas y los ribosomas que van a transformar esta cadena de ADN en proteínas las puedan leer de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es un peine, la topoisomerasa. Desenrolla todo este ovillo, todo este desorden. Cuando hay un daño, algo que no puede desenrollar, la identifican y lo cortan. Lo cortan y vienen las partes sanas para que pueda seguir sintetizándose el ADN de manera normal. ¿Ya? Entonces pueden cambiar el número de enlace de ADN, porque lo pueden cortar, pero no cambian su estructura, es decir, no hacen que se aparee con otro ADN ni nada de eso. Solamente lo desarrollan y si está muy enredado lo cortan. Esto es esencial para la replicación y la transcripción. ¿Por qué? Porque si no se desenrollara el ADN, si no hubiera un adecuado desenrollamiento de todo el ADN, no podríamos, no podría codificarse, no podría sintetizarse un nuevo ADN, ¿no? No se podría tomar la información que nos está brindando una cadena. ¿Ya? Y tampoco esta información se podría traducir en proteínas. Toda esta información que viene en el material genético, todo esto va a pasar por unas organelas que se llaman ribosomas, que las van a transformar en proteínas. ¿Ya? Y estas proteínas van a dar lugar a que funcione toda la arquitectura normal de la célula, que funcione sus señales sus vías de señalización, que le digan cómo está, si está funcionando bien, si está funcionando mal. Todo eso funciona porque se producen proteínas a partir de este ADN. Hay dos tipos de topoisomerasa. Hay una topoisomerasa tipo 1 y hay una topoisomerasa tipo 2. La topoisomerasa tipo 1 se va a encargar del ADN más relajado, o sea, de estas dobles hélices. ¿Ya? Lo que va a hacer es que va a romper transitoriamente una hebra para que se pueda codificar el ADN. ¿Ya? Entonces, acá en esta doble hélice, lo que hace la topoisomerasa tipo 1 es que desenrolla esta parte. Y a partir de acá se empieza a producir una copia de una cadena de ADN. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace la topoisomerasa tipo 1. Y la topoisomerasa tipo 2 se encarga del ADN que está mucho más enrollado, ¿no? Es un enrollamiento mucho más marcado del ADN. Entonces, a este nivel, la topoisomerasa tiene que cortar el ADN y luego recordarlo para que pueda darse lugar la síntesis del ADN. Entonces vamos a tener
inhibidores de la topoisomerasa tipo 1 y de la topoisomerasa tipo 2. ¿Ya? En los inhibidores de topoisomerasa tipo 1 vamos a tener las campotecinas, cuyo ejemplo más claro es el topotecam. Y en los inhibidores de topoisomerasa tipo 2 vamos a tener el etopósido y sobre todo las andiazepinas. Esto es bastante importante que lo sepan. ¿Ya? Entonces, tenemos las campotecinas. Las campotecinas van a ser un derivado de esta planta, que es la Campoteca pulmonar. ¿Ya? Básicamente lo que hacen los inhibidores de topoisomerasa es hacer que no se desenrolle el ADN. Y como no se desenrolla, no se va a poder generar la duplicación celular, la duplicación del ADN, y por lo tanto estas van a ir a la muerte celular. Entonces, la topoisomerasa lo que hace es que desenrolle el ADN mediante la identificación de una base, ya sea de adenina, guanina, tiamina o citosina. Cuando la identifica, a partir de ahí empieza a desenrolla el ovillo a partir de eso. ¿Ya? Entonces, estos fármacos, como el topotecam y el nimotecam, que son las campotecinas, se van a intercalar en el ciclo de decisión, es decir, van a interferir entre la topoisomerasa que quiere ir a hacer el corte y el ADN que está esperando ser cortado. Se va a intercalar entre esas dos partes. Y al intercalarse va a inhibir la acción de la topoisomerasa y por lo tanto no se va a poder desarrollar el ADN. Y al no poder desarrollarse el ADN, va a continuar con su ovillo y no va a poder generar ni las proteínas ni toda la información que se necesita para que siga funcionando así. Entonces, se va a formar un complejo escindible, es decir, se va a formar un complejo entre la topoisomerasa y la campotecina, la cual va a buscar hacer el corte a nivel del ADN, pero no lo va a lograr. Tenemos dos tipos de campotecinas, que son el irinotecam y el topotecam. ¿Ya? El irinotecam es un fármaco que se administra de manera endovenosa. Básicamente se usa en tumores gastrointestinales, generalmente como segunda línea de cáncer de colon o cáncer gástrico. También se usa en cánceres de páncreas. ¿Ya? Su excreción es más por vía hepática que por vía renal. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando administramos en pacientes que tengan daño de la función renal, daño de la función hepática. Básicamente su efecto adverso principal va a ser las diarreas y también puede producir mielosupresión en menor grado, es decir, disminución de las defensas, o también producir mucositis, es decir, daño de todo el tracto gastrointestinal. Y otro fármaco similar al irinotecam es el topotecam. El topotecam básicamente va a ser administrado vía oral. ¿Ya? También a diferencia del irinotecam, se excreta principalmente por los riñones, no tanto por vía digestiva. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se administre en pacientes que tengan problemas renales. Como les mencionaba, el irinotecam se puede recomendar en pacientes que tengan cáncer pancreático. ¿Ya? Generalmente se usa como en combinación con otros fármacos, como el 5-fluorouracilo. Se puede usar como segunda línea de tratamiento en cánceres de colon, por ejemplo. En cáncer de colon recto se usa como segunda línea de quimioterapia. También se puede usar en cánceres de unión gastroesofágica o cáncer gástrico.
En menor medida se puede usar en tumores cerebrales, en gliomas o glioblastomas multiformes. Como les mencionaba, el irinotecan produce diarrea. Por lo tanto, cuando se administra irinotecan, siempre hay que administrar un medicamento que evite las molestias gastrointestinales. En este caso, lo que usamos es atropina, que disminuye la cantidad de secreciones que produce el cuerpo, porque el irinotecan también puede provocar cialorrea, bastante cialorrea en el intestino. ¿Ya? Entonces, importante usar junto con atropina. Y la otra campotecina es el topotecan. El topotecan se usa básicamente para cánceres de cuello uterino. También se puede usar en cánceres de ovario, en glioblastomas o gliomas cerebrales. ¿Ya? Generalmente en pacientes con cáncer de cuello uterino que han progresado al tratamiento con quimioterapia o radioterapia o que tienen enfermedad metastásica, es decir, que ya tienen metástasis en otro órgano. En ellos les damos topotecan, ¿ya? Como primera línea de tratamiento. Lo que produce es bastante mielosupresión, es decir, disminución de las defensas y de todas las cuentas del hemoglobina. Produce anemia, plaquetopenia y sobre todo bastante leucopenia. Entonces, eso es en relación a los inhibidores de la topoisomerasa tipo 1. Y en el otro grupo están los inhibidores de la topoisomerasa tipo 2. Y aquí en los inhibidores de las topoisomerasas tipo 2, los fármacos principales van a ser las antraciclinas. Las antraciclinas son un grupo importante de fármacos antineoplásicos y son bastante usados en diversos tipos de neoplasias, principalmente cáncer de mama, cáncer de sarcomas, cánceres gástricos también se pueden usar, ¿no? Las antraciclinas en realidad nacieron como antibióticos a partir de este órgano, que es de este hongo, que es el Streptomyces petri, ¿ya? A partir de esto, en 1950 encontraron fue producido un profármaco que era la daunorubicina, ¿ya? Que, como les menciono, primero fue usado como tratamiento antibiótico. Posteriormente vieron que tenía efectos inmunosupresores y a partir de ese momento empezaron a usarlo como agente antineoplásico. Básicamente es la estructura de todos los antraciclinas, que son básicamente 4. La daunorubicina, que es la primera antraciclina. Posteriormente se dio lugar a la doxorubicina y esta dio lugar a la epirubicina y la idarubicina, ¿ya? Actualmente la daunorubicina es poco usada, generalmente se usa en plagas hematológicas. Doxorubicina sí es mucho más utilizada, se utiliza en linfomas, cáncer de mama, sarcomas, cáncer gástrico, etc. La epirubicina, que también se usa regularmente, y la idarubicina, que no es tan usada. Se han descrito varios mecanismos de acción para las antraciclinas. Básicamente se han encontrado 3 mecanismos de acción. Uno es su intercalación en el DNA, es decir, que al igual que nuestros fármacos que son usados que actúan en la fase S de síntesis del ADN, se meten entre las cadenas de DNA disminuyendo su síntesis. Otro es que inhibe la topoisomerasa tipo 2, que hemos dicho que es el que desenrolla todo el opillo del ADN, ¿no? Entonces lo bloquea y por lo tanto no se lleva a cabo el desenrollamiento del ADN.
Y la tercera forma es formación de radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres van a ser citotóxicos a nivel de tejidos, por lo tanto van a producir disminución de la cantidad de oxígeno libre disponible y muerte celular. Aquí está graficado cuáles son los efectos por los cuales las antraciclinas generan citotoxicidad. Uno es la generación de radicales de oxígeno. ¿Ve? Estos radicales de oxígeno van a producir daño en el ADN. También producen daño a nivel de las membranas celulares. ¿Ya? Las membranas celulares están formadas por cadenas de lípidos. Y cuando se dañan estas cadenas de lípidos, empieza a producirse destrucción celular. ¿Ya? Y también unión de un grupo carboxilo a nivel de las células que van a producir daño celular, daño tisular. Esto, si bien es cierto, produce un efecto citotóxico importante, produciendo que disminuya la carga tumoral, también es responsable de sus efectos adversos, porque este daño celular no solamente se va a dar en el tejido tumoral, sino también en el tejido sano, produciendo su principal efecto adverso, que es la cardiotoxicidad. Como les decía, también va a interactuar con la topoisomerasa de tipo 2, la cual se supone que debería encargarse de desarrollar el ADN, pero al inactivarla, este ADN no se va a lograr desenrollar de la manera adecuada y por lo tanto va a producir una mala síntesis del ADN, produciendo roturas a varios niveles de la cadena de ADN y activando este gen que es el P53, que es un gen supresor de tumores. Entonces, básicamente esos son los mecanismos por los cuales produce daño las antraciclinas. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales las células logran escapar de la actividad de las antraciclinas? Primero, que se disminuye la expresión de la topoisomerasa. La célula, al ver que está siendo dañada, que el desenrollo el ovillo está siendo dañado, deja de producir esta proteína. Y al dejar de producir esto, solamente hace que trabaje la topoisomerasa tipo 1. Por lo tanto, las topoisomerasas de tipo 1 empiezan a mutar a topoisomerasas de tipo 2. Y mediante esa mutación permiten que todo el ciclo de desenrollamiento del ADN se desarrolle de manera normal, ¿no? También aumentan la expresión de proteínas sulfidrilo, las cuales van a inactivar la acción de las antraciclinas, y también se van a acumular. Al acumularse, van a perder su efectividad porque no van a tener una buena unión a las topoisomerasas. Esta es básicamente la farmacocinética. La vía de eliminación de todas las antraciclinas es de vía hepática. Entonces es importante tener una buena función hepática. ¿Ya? El tiempo de vida media en plasma, la doxorubicina es la que llega a estar más tiempo en plasma, llega a estar hasta 50 minutos, mientras que la doxorubicina alcanza tiempos de vida media de 30 minutos. Generalmente producen alcoholes como metabolitos primarios. Estos alcoholes también son responsables de los efectos adversos que produce la doxorubicina. Y las dosis típicas, doxorubicina, que es básicamente, vamos a hablar básicamente de doxorubicina y de epirubicina.
Doxorubicina puede ir de 45 hasta 60 miligramos por metro cuadrado en esquemas cada 3 semanas. Generalmente en cáncer de mama, que es donde usamos con mayor frecuencia, la dosis es de 60 miligramos por metro cuadrado, siendo usada cada 3 semanas. En pacientes que tienen linfomas, la dosis es de 50 miligramos por metro cuadrado, también cada 3 semanas. ¿Ya? Y epirubicina en promedio 100 miligramos por metro cuadrado. Este es básicamente, como les digo, las dos principales antraciclinas. La doxorubicina se une a proteínas hasta en un 75%, mientras que la epirubicina se une más a proteínas, hasta un 80%. ¿Ya? El metabolismo es hepático en ambos casos, porque la glucosilación al final va a llevar al metabolismo hepático también. Su excreción es predominantemente biliar en ambos casos. Se administra endovenoso y bueno, su tiempo de vida media alcanzado. Y estos son los efectos adversos que presentan principalmente las antraciclinas. A la cabeza, alopecia. Estos sí producen bastante caída del cabello. ¿Ya? Entonces, los pacientes que reciben antraciclinas, con un primer ciclo de quimioterapia ya se les desprende todo el cabello, cejas, vello púbico, etc. Causa bastante alopecia, sobre todo en la epilepsia. Producen neutropenia importante. ¿Ya? Pueden producir una gran cantidad de neutropenia. Pueden llegar a producir anemia, prurito en menor cantidad, rash, anorexia, y acá lo importante también es que producen cardiomiopatía. Las antraciclinas son bastante cardiotóxicas. ¿Ya? Pueden tener efectos cardiotóxicos inmediatos o pueden tener efectos cardiotóxicos posteriores. Los efectos cardiotóxicos se pueden presentar años después incluso de que haya terminado el tratamiento con antraciclinas. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Y también son carcinogénicos, pueden llegar a producir otras nuevas neoplasias, sobre todo neoplasias hematológicas. A la cabeza, leucemias. Yo personalmente he tenido pacientes que han sido tratadas de cáncer de mama, tratadas aparentemente sin evidencia de enfermedad, que empezaron a venir porque tenían todo el hemograma alterado, ¿no? Hemoglobina baja, plaquetas bajas, la neutropenia también. Y cuando sospechábamos que tenía recurrencia de cáncer de mama, y al final se trataba de una leucemia, ¿no? Una leucemia secundaria al tratamiento con doxorubicina, que se había presentado 4 años después de terminar el tratamiento. Entonces, los efectos se pueden presentar incluso posterior al final del tratamiento. Y el efecto adverso principal o el más temido en estos pacientes va a ser la cardiotoxicidad. Y va a ser la cardiotoxicidad porque va a ser una causa frecuente de insuficiencia cardíaca en los pacientes. ¿Ya? Entonces, esto va a ser común en pacientes que reciben antraciclinas. Va a haber un daño reportado en más del 57% de los pacientes que reciben antraciclinas. Si bien es cierto, no necesariamente va a dar disminución de la fracción de eyección, es decir, disminución de la capacidad para bombear sangre del corazón, cuando se toma una muestra de miocardio de estos pacientes, nos vamos a poder dar cuenta de que sí tienen un grado de daño por antraciclinas. La falla cardíaca, 16%. Como les decía, se puede presentar hasta 5 años después del tratamiento. Inicialmente, cuando está todavía con el
tratamiento con antraciclinas, puede presentar miocarditis, pericarditis, pero el daño más importante es el que se produce posteriormente, que van a ser básicamente la insuficiencia cardíaca por daño de la célula del corazón, que va a ser el minocito. El daño se va a dar básicamente por el mismo efecto citotóxico que les he mencionado anteriormente, por los radicales de oxígeno libre que produce como citotoxicidad. Estos radicales de oxígeno libre también se van a depositar en las células cardíacas y van a dar una cicatrización de estas áreas, produciendo un daño cardíaco que puede llegar a ser permanente. Esta es la dosis acumulativa en la cual se produce falla renal con doxorubicina, que es el antracíclico más conocido. Si la dosis es menos de 300, la dosis total, ¿ya? Si la dosis total que ha recibido en todo el tratamiento, después de completar sus 6 ciclos de quimioterapia, ha sido menor de 350 miligramos por metro cuadrado, la probabilidad de que haga falla cardíaca es menos del 1%. Pero si la cantidad de doxorubicina ha sido de 700 miligramos por metro cuadrado a más, la posibilidad de que haga falla cardíaca es de un 30%. Entonces es bastante importante. Entonces es importante tener en consideración la cantidad de antraciclina que ha recibido nuestro paciente. Muchas veces, o les puede pasar, que vienen pacientes que han sido tratados en otro sitio, ¿no? A veces ellos mismos tampoco saben con qué han sido tratados. Y pueden haber sido tratados con antracíclicos, y nosotros no sabemos y les damos más antraciclinas. Y aumentamos la probabilidad de que hagan falla cardíaca. ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuál es el esquema que ha recibido nuestro paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que nuestro paciente haga falla cardíaca? Básicamente, primero, ¿cómo está la función cardíaca de base? Si tenemos un paciente que tiene una alteración cardíaca, vale decir pacientes hipertensos de larga data o pacientes con diabetes también que ya tienen bastante tiempo de diagnóstico, estos ya tienen per se un daño miocárdico establecido. Entonces aquí el efecto puede ser incrementado, ¿no? Tenemos pacientes que han recibido ya antraciclinas anteriormente, también podemos incrementar el riesgo de aumentar la cardiotoxicidad. La edad, los pacientes que son menores de 5 años tienen riesgo incrementado de hacer falla cardíaca, ¿no? El sexo, las mujeres hacen más falla cardíaca que los varones. Irradiación, pacientes por ejemplo con cáncer de mama que han sido irradiadas a nivel del tórax y que encima van a recibir más antracíclicos, ellos, su riesgo se ve incrementado, ¿no? Tratamiento adicional, como por ejemplo ciclofosfamida, 5-fluoruracilo, paclitaxel, todos estos son medicamentos que también pueden llegar a producir algún grado de insuficiencia cardíaca, entonces pueden aumentar el riesgo de presentar toxicidad cardíaca. Trastuzumab, vamos a hablar más adelante cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, también tiene efecto cardiotóxico por sí mismo, entonces cuando se le agrega el antracíclico puede aumentar. Las personas de raza negra tienen un riesgo incrementado. ¿Por qué? Porque ellos ya por su misma raza tienen predisposición para hacer problemas cardiovasculares, por eso que predomina la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, el sobrepeso, etc. La trisomía 21, la velocidad de infusión, ¿ya? Cuando se da en bolos, es decir, de manera rápida,
puede incrementarse el riesgo de falla cardíaca. Si se da en infusión continua, el riesgo de falla cardíaca puede disminuir. ¿Y qué hacer para disminuir el riesgo de cardiotoxicidad por antracíclicos? En relación a los propios antracíclicos, ya se han desarrollado nuevas formas, ¿no? Con envoltura liposomal, de tal forma de que no cause tanto efecto cardiotóxico. El problema es que son caros, ¿no? Se están desarrollando algunos profármacos, pero todavía no hay nada en realidad, nada futuro. Y a utilizar algunas sustancias protectoras como el dexrazoxano, que lo que hace es que bloquea los radicales libres que producen la cardiotoxicidad y con esto protege al corazón del daño que producen los antracíclicos. Entonces, siempre que un paciente va a empezar un antracíclico, tenemos necesariamente que hacerle un ecocardiograma para saber cómo está la función cardíaca. Generalmente las antraciclinas básicamente las usamos, como les dije, en cáncer de mama, sarcomas, también la usamos en tumores hematológicos como el linfoma no-Hodgkin, también se puede usar en leucemias, ¿ya? La toxicidad principal es que producen cardiotoxicidad, mielosupresión. Eso es lo que predomina en todos ellos. La epirubicina se usa básicamente en cáncer de mama, pero también se puede usar en cáncer gástrico. Y la idarubicina, que se usa más en neoplasias hematológicas como leucemia. Y bueno, otros agentes antitopoisomerasa 2 menos conocidos son la dapirubicina, el idopócido, la tenofosida. Bueno, eso sería en relación a antracíclico. Entonces, para resumir, antracíclico